El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos a nuestra querida audiencia de Ananqué, Relatos de Clio. Hoy les traemos un nuevo programa sobre humor, sátira y caricatura. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y junto a la profesora Carolina Bautista y con el apoyo del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria, coordinamos Ananqué, Relatos de Clio. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de esas emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y a quienes escuchan este programa en formato podcast en diversas plataformas. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Diana Torres en producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en Control Master y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. En este episodio hablaremos sobre la caricatura. Hoy nos acompaña Sebastián Perilla, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. ¿Qué tal, Sebastián? Primera vez acá en la Pedagógica Radio. ¿Cómo te sientes? Saluda a nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están a todos los radioescuchas? Creo. Estoy muy emocionado, un poco nervioso y estoy feliz de estar acá. Como lo menciona el profe, también hago parte de la licenciatura y estoy en segundo semestre. Vale, Sebastián, muchas gracias por tu saludo. Y para iniciar, pues vamos a hacer una pregunta para motivar a nuestra audiencia a que se piense en el humor. Sebastián, ¿usted cree que el humor se pueda estudiar? Profe, pues yo siento que hay una delgada línea con el humor actualmente y pues creo que históricamente. Lo hemos podido ver de pronto con los bufones y demás dentro de la historia, pero actualmente hay cierta discordancia con el humor. De estudiarlo lo podemos ver con caricaturas, que más tarde lo vamos a hablar, cómics, demás, historia. Pero de referente como al humor, siempre siento que ha existido como que un problema muy fuerte desde, digamos acá el ejemplo en Colombia puede ser desde un Hazama o una Piroberta, o sea, dentro del mismo nombre de Piroberta está bastante significativo. Desde el humor nuevo, naciente, que no sé si lo conozca usted, Gabriel el Gordo Murillo, Camilo Sánchez y demás personas que pues se han reconocido un poco como por hacer un poco humor más ácido y pues que ha llevado estas discusiones un poco tanto teóricas como morales dentro de la actual Colombia o Bogotá. Aparte de que estos humoristas llevan diferentes tiempos y pues han llegado a lugares súper lejos. Entonces sí siento que ha estado como esta discordancia y pues desde la parte del estudio, pues desde la caricatura y demás, también hay como tomarlo como con pinzas porque no de todo se puede hacer humor y no en todos los contextos. Entonces creo que por ahí podríamos empezar. Vale, Sebastián, muchas gracias. Pues sí, en efecto, el humor es una cuestión muy sensible. Desde la historia de las emociones ha dialogado sobre el humor. O sea, humor ha existido en todos los momentos de la historia. Solo es como la percepción del humor y cómo se piensa el humor en términos de una sociedad, una cotidianidad. Ya mencionaba Sebastián los bufones, por lo menos en la Edad Media, cómo la ridiculización de los personajes y los grandes personajes políticos, héroes, hacía parte de esta idea de construir humor. Y como lo menciona, pues en el caso de Colombia, diferentes expresiones humorísticas que se pueden pensar en términos de cómo se construye una representación social de la cotidianidad, ¿no? Por lo menos el humor durante mucho tiempo se ha considerado como un objeto menor, marginal, ¿no? Ha adquirido como en las últimas décadas un lugar importante en la historiografía y en las ciencias sociales, y ha tenido, diferentes formas de comprender la sociabilidad, formas políticas, tensiones políticas, imaginarios colectivos, estrategias simbólicas con las que la sociedad se construye de manera cotidiana, ha enfrentado el poder, la violencia, las transformaciones culturales. Y desde una perspectiva teórica, el análisis del humor ha sido abordado por diferentes académicos, pensadores, ¿no? Por lo menos tenemos el ejemplo de Mikhail Bakhtin en un texto que se llama La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, y él va a hablar respecto al papel del carnaval y la risa en los espacios de inversión de jerarquías, de subversión del orden. Y para Bakhtin el humor lo plantea en un orden popular y no solo como entretenimiento, sino también como un lenguaje social
que permite liberar tensiones, cuestionar estructuras dominantes. Y en esa línea el humor pues se convierte en una herramienta de resistencia simbólica y de expresión de las culturas subalternas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Ananqué Relatos de Clio, la historia central de la emisión de hoy. Queremos invitar a nuestra audiencia a conocer más sobre la caricatura, la sátira, el humor detrás de los lápices y de esas paletas de colores. Retomando la idea que veníamos dialogando con Sebastián, vemos que el humor va a tener, digamos, como diferentes expresiones. Hay un autor, Henry Bergson, en 1900, ya estamos hablando más de un siglo, explora el humor como un fenómeno social ligado a la rigidez de las costumbres y a la necesidad de la cohesión comunitaria. Va a partir de un enfoque filosófico donde muestra que la risa es una forma de control y al mismo tiempo una práctica de integración social, la cual permite a los historiadores comprender pues diferentes normas culturales, sanciones implícitas dentro de las formas de comportamiento colectivo y también pues termina siendo una forma de dominación y un ejercicio de poder. En el ámbito de la historiografía hay autores como Peter Burke que han incorporado el estudio del humor dentro de la historia cultural, interpretándolo como un discurso que refleja las sensibilidades de una época. La caricatura, el teatro cómico, las anécdotas, los panfletos satíricos tienen siendo fuentes valiosas para examinar cómo los individuos negocian su relación con el poder y la autoridad. En ese sentido, la historia del humor pues no solo revela lo que es gracioso, sino también tiene límites morales, políticos, religiosos, ¿no? Y en ese contexto se inscribe la caricatura como una expresión de humor, pero también una forma de representación visual, ¿no? Ha estado acompañado de la humanidad desde muchísimos tiempos, ¿no? Y más que una simple forma de humor gráfico, se ha constituido como un lenguaje visual de crítica social, de reflexión estética, porque cada caricatura tiene una estética particular y creo que cada caricaturista también imprime su sello en su trabajo como elaborando caricaturas, ¿no? El poder de la caricatura radica en la capacidad de sintetizar ideas complejas mediante la deformación, exageración, generando pues risa, pero también una forma de pensamiento. Lo primero que podríamos reflexionar o analizar, Sebastián, con nuestra audiencia es de pronto cómo surge cuál es el origen de la caricatura, cuál es su historia. ¿Qué nos podrías comentar, Sebastián, al respecto? Bueno, creo que antes de un origen, creo que vale resaltar qué es la caricatura. Entonces, la caricatura es una representación gráfica que exagera o deforma los rasgos físicos, morales o sociales. Recalcar un poquito más en eso, morales o sociales, más adelante, de una persona o situación. Esa imagen que exagera, distorsiona y juega con la realidad, realmente es para hacernos pensar, aunque sea a través de una sonrisa. ¿Qué sucede? Porque la caricatura no solo es un chiste fácil, jaja, no. Realmente lo que sucede es que es una forma de arte, de periodismo y más aún de resistencia. Ahora sí, como busquemos como el origen, que nos cuentan los libros y más aún las historias. La historia de la caricatura es casi tan antigua como el arte mismo. Ya en el antiguo Egipto se hacían dibujos exagerados para ridiculizar enemigos y los griegos representaban figuras deformadas en cerámicas y máscaras teatrales, ¿sí? El término de caricatura realmente viene no es como normalmente lo veríamos, del latino o demás situaciones, no. Viene del italiano caricare, que significa cargar o exagerar. Y eso hace exactamente, cargar de intención y ironía el mensaje. Ahora bien, durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci estudiaban los rostros grotescos buscando en ellos una verdad oculta sobre la naturaleza humana. Pero ya fue en el siglo XVIII, artistas como William Hogarth o James Wilgard en Inglaterra, cuando la caricatura se volvió una crítica política. En el siglo XIX, con la llegada de la prensa, la caricatura se volvió mucho más masiva. En Francia, Honoré Daumier satirizó al rey Luis Felipe, representándolo como una pera, podemos decirlo así, realmente era una fruta. No, nunca se supo si era una pera, una manzana además, pero entonces fue una sátira muy fuerte en ese momento. Tal vez deformar un poco la forma de corporal del rey, haciendo referencia un poco al mal gobierno, no sé, como que tenía una representación como de esa índole, ¿no? Por ahí va el caricaturista, llevándolo más bien como a la burla física. Como lo mencionábamos, el humor lleva diferentes lares. Entonces, ya en América Latina, surgen los periódicos humorísticos como El Mosquito en Argentina o El Mochuelo acá en Colombia. La caricatura llega a este punto de transformación de arte a realmente como un arma de opinión y accesible para todos. En el siglo XX el humor gráfico tomó múltiples formas,
política, costumbrista, editorial y en tiempos recientes digital. Ahora bien, hoy con los memes continúan esa tradición, son caricaturas modernas, rápidas, colectivas y, tras el hecho, virales. Ahora hay unas funciones de la caricatura que pues las voy a solo mencionar un poquito cortas, ya que pues no solo es humor, sino que tienen muchas funciones. La primera es la crítica social. Para nosotros como docentes, la educativa puede ser humorística, que es la que se ve muchas veces. Cuando estuve en el proceso de mirar bien esto, hubo un proceso muy difícil, porque cuando uno busca caricatura, normalmente son personajes famosos súper exagerados. Podemos ver a Messi en una pulga, a Neymar cayéndose y fracturándose un brazo. Esta caricatura es un poco complicada de ver, porque no solo hablan de rasgos exagerados, sino que también hay que ver la crítica. Entonces también dentro de esas funciones podemos ver la política, la cultural. Porque pues, como resumen, la caricatura es un espejo distorsionado que muestra verdades incómodas. A esto le podemos agregar los elementos como para que nuestra audiencia se conceptualice un poco más acerca de la caricatura. Es el dibujo, el texto, el contexto, el mensaje y la reacción. Cómo responde el público, risa, ira, indignación, reflexión, qué es lo que busca realmente el caricaturista con cada uno de estos trazos a lápiz y demás, o impresos ya dentro de los periódicos. También hay unos tipos de caricatura que son también, nuevamente, muy cortos. El personal, que es un retrato, los vemos mucho en la séptima. Sí. Con los caricaturistas que están ahí, 15,000, demás, no es tan caro. Entonces ellos hacen un trabajo simplemente de exageración los rasgos para pues todos los tenemos colgados de pronto en la sala de nuestra casa. La política, que es un comentario crítico sobre la actualidad. En Colombia podemos ver al Matador y demás personas que la hacen mucho. En lo social, pues muestra comportamientos y costumbres colectivos. Que si el pollo asado cada vez que nos mudamos, el ponqué de ramo, el tradicional con una colombiana, o sea, todas estas características que nos definen a nosotros como colombianos. Entonces también podríamos hablar de este enfoque popular, si lo podemos decir así, dentro de Colombia. Aparte también está la simbólica, que usa las metáforas visuales para expresar una idea. Por ejemplo, puede ser, no sé, Argentina hundiéndose en un barco por Milei y demás situaciones con el actual presidente. Editorial, que pues realmente en lo que investigué simplemente acompañaban, eran columnas de opinión. Realmente puede ser el personaje. Hace muy poco vi a el señor Karl Popper, que pues en sus libros utilizaba diferentes caricaturas y podemos mencionarlo. Es muy extraño porque él en uno de sus libros tiene una foto de Platón, o bueno, la representación que existe de Platón, no, de Sócrates, y lo tenía con un bigotico de cierto pintor austriaco y con el peinado de él. Entonces siempre ha existido como esta, no tanto caricatura, sino que esta edición de fotos, y pues se han visto correlacionados con lo que nos hablaba en ese momento Popper. También actualmente la digital, que va desde memes o sátiras en videos, y que cumplen una función crítica, pero en un lenguaje nuevo, que es más representativo. En el honor a los grandes caricaturistas está Honor Démir, que es de Francia, se supone, o bueno, dicen que es el padre de la caricatura moderna. Tomás Nast, que es de estadounidense, creó los símbolos del elefante y el burro en los partidos políticos, liberal y... ¿cómo es el otro? Republicano y demócrata, perdón. Quino en Argentina con Mafalda, que hizo que la risa fuera una reflexión sobre la humanidad. Roberto Fortanarosa, si no estoy mal, en también Argentina, que es humor costumbrista y cercano mucho más al pueblo. Y pues como lo mencionaba antes, Blado y Matador acá en Colombia, que es una crítica política directa y aguda. También tienen los recursos narrativos, los de siempre, que son la exageración, la ironía, la sátira, los símbolos, el humor negro, como lo mencionábamos al principio. Y pues creo que con esto conceptualizamos muy bien la caricatura. Gracias, Sebastián. Y sí, como menciona nuestro invitado, pues ha tenido diferentes momentos la caricatura. Ya ha estado cargada de distintas reflexiones, análisis, también diferentes estilos artísticos, porque yo creo que se puede hablar de un estilo artístico y una estética dentro de la caricatura, ¿no? Porque pues de pronto Mafalda nos ha dejado muy marcado frente a la forma en la cual construyen la caricatura, tanto así que ha sido un personaje globalizado en términos que ha sido apropiado como una representación y un signo de resistencia frente a diferentes procesos como la globalización, ¿no? Y eso es uno de los temas que tanto maneja, ¿no? Sí, es muy curioso con Mafalda, porque Mafalda es amada mundialmente, si lo podemos decir así, mientras que existe Gaturro, que pues ahí está la anécdota de que la estatua de Gaturro que estaba en Buenos Aires la dañan cada 3 días, hasta que tuvieron que deshabilitarla y ponerla en el Museo de Gaturro. Entonces
También lo que maneja, lo que representa. Hay críticas un poco más cortas como Snoopy, aunque pues estos de pronto caben dentro del cómic realmente. Entonces también están los pitufos y demás, que pues muchos de nosotros en Latinoamérica existe esa confusión de parte de que más abajo de Perú empieza a decirse caricatura, pero a las series de televisión. Gumball, este señor Dexter, Samurai Jack, incluso el anime empiezan a decirles es caricatura. Uh-huh. Entonces existe esta confusión, no sé si lingüística, pero donde ya la caricatura empieza a verse más bien como en este enfoque, no sé, movido, visualizado mejor, no solo estático y con letras. Entonces sí existe como esta difusión tanto en Latinoamérica, porque de aquí para adelante caricatura es una exageración y de Bolivia para abajo es las caricaturas que pasan en Cartoon Network, Nickelodeon y demás. Sí, son formas de entendimiento de cada una de las formas de expresión artística, como puede ser el cómic, la caricatura, los animes, bueno, que hay veces son las fronteras muy, digamos, cercanas, ¿no? Y que por eso a veces se diluyen un poco en cierta medida, ¿no? Sí. Bueno, y en esa medida también la caricatura se puede llegar a analizar en una perspectiva teórica, desde la semiótica, desde las formas de interpretación, de construcción estética. Entonces se puede entender como un fenómeno complejo, ¿no? Que combina arte, comunicación, política. Gombrich en 1960 la describía como una síntesis visual que buscaba decir más con menos. Yo creo que ese concepto pues se podría puntualizar mucho en la caricatura. Abarca mucho a lo que realmente es la caricatura. Exacto. También Humberto Eco decía que bueno, era un signo icónico donde la exageración actúa como código cultural y la caricatura pues por lo tanto no solo representa sino que interpreta la realidad. Y eso es lo que muchas veces han hecho los caricaturistas a partir del folclore, la política, el ámbito social, económico, ¿no? Y desde una semiótica visual, pues se sostiene que la caricatura es una forma de discurso visual que expresa tensiones ideológicas, culturales. En este sentido, pues va a funcionar como un espacio donde el artista y el público negocian significados a partir de la exageración, el humor, la ironía. Y pues acá va a surgir también otra inquietud, Sebastián, y es la caricatura puede ser un objeto de estudio para los estudios históricos y también podría ser un vehículo para la construcción de memoria histórica. Pues ya que su merced lo menciona, yo quiero traer a colación a Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que decía que toda expresión cultural, incluido el humor, forma parte de una lucha simbólica. Podríamos llevarlo ahí con esa lucha simbólica a la memoria y pronto a la historia, si lo puedo abordar. En este sentido, la caricatura no solo es un dibujo divertido, es una forma de poder, porque quien dibuja impone una mirada sobre la realidad. Bourdieu hablaba sobre el poder simbólico, que es la capacidad de hacer que es la capacidad de hacer que ciertas ideas parezcan naturales o verdaderas. La caricatura rompe justamente con ese poder artístico, ridiculizando lo que parece intocable. Nos muestra que a través de los discursos y el poder hay seres humanos, errores y contradicciones, pero también, como diría él, la risa no es inocente, depende de nuestra posición social y de nuestros hábitos. Lo que nos puede parecer una sátira inteligente, a otros les puede parecer es ofensivo. Y ahí está la fuerza de la caricatura. Nos obliga a ver cómo el humor también es un espacio de lucha simbólica dentro de nuestra sociedad. Exacto, y la caricatura pues ha servido como fuente para indagar en la historia, ¿no? De diferentes procesos históricos, porque ha sido como la representación de acontecimientos históricos, como caricaturas vinculadas con la masacre de las bananeras, la toma del Palacio de Justicia, el Frente Nacional, la violencia, el bipartidismo, y esas expresiones han quedado plasmadas a partir del dibujo, el uso del lápiz, la pluma, y se han terminado de convertir en una fuente para la historia, alrededor de la historia cultural, pero también pues han permitido construir memoria a partir de cómo visibilizan esos recuerdos que a veces son un poco, digamos, líquidos, que permiten también matizarse con el olvido, la memoria, y que ha llevado a que las comunidades también empiecen a sentirse representadas en ciertos momentos de la historia a partir de cómo los han plasmado, digamos, diferentes caricaturistas, y eso pues los permite también crear como un tipo de memorias populares, ¿no? La caricatura termina siendo un vehículo para la construcción de memoria histórica y también termina siendo una propuesta y una apuesta por combatir el olvido, ¿no? Bueno, y Sebastián, de pronto respecto a Colombia, ¿nos podrías decir algo? Bueno, o sea, ¿existe una tradición respecto a la caricatura colombiana? ¿Qué experiencias podemos encontrar? Sí, claro, dentro de Colombia, pues llega primero en el siglo XIX con la prensa satírica y la independencia de la opinión.
La caricatura realmente aparece es en los periódicos El Zancudo en 1848, El Mochuelo en 1849 y El Loco en 1863. Todo esto en la plena construcción del Estado colombiano. Los caricaturistas usaban el humor para criticar gobiernos, obispos o caudillos. El ejemplo más claro es Alberto Urdaneta, que es el fundador del Mochuelo. Dibujaba con ironía los excesos de clero y de violencia durante la política bipartidista. Más adelante, en el siglo XX, tenemos la consolidación del humor gráfico. En los años 30 y 40, la caricatura se convierte en una forma de periodismo visual. Destacan los nombres como Ricardo Rendón, entre otros, quien específicamente Ricardo Rendón desde El Tiempo y El Espectador ridiculizó la corrupción y la hipocresía política. Algo muy fuerte para ese momento y también para la Colombia actual. Su estilo crítico y sarcástico, aparte elegante, marcó una época y pues lamentablemente su suicidio en 1931 es el símbolo de dureza de la vida del caricaturista en tiempos de polarización. Ahí también hay otro asunto más adelante, en los 50 y en los 60, durante la violencia del Frente Nacional, la caricatura sobrevivió ante la censura y la autocensura. Hay caricaturistas como Chapete, Ozuna, Calarcá, que mantuvieron viva la crítica a los grandes diarios. Y actualmente, con el internet, nace el surgimiento de las redes sociales, la caricatura se volvió más inmediata y más viral. Ya no tienen que esperar diariamente El Matador, ya no tienen que esperar diariamente a Hablado, a Chocoló, a Bacteria, a Meleo o a Bonil. Simplemente ya aparecen dentro de Twitter y demás situaciones, cosa que ha permitido muchas discusiones un poco irónicas entre derecha e izquierda, polarizando más a la sociedad. Entonces, esta función, aparte como circula tan rápidamente, ¿sí? Toda la función que lleva esta política es fiscalizadora, crítica. También hay muchos problemas dentro de esto, porque entonces la gente empieza a tener ciertas... no sé si mencionarlos como críticas o reflexiones erróneas a lo que realmente desea el caricaturista. Realmente sucede, creo que con todos los artes, porque está a la reflexión del espectador, entonces cada uno puede pensar o reflexionar sobre el arte como lo vea. Ok, sí, Sebastián. Y pues bueno, acá hay un pequeño recorrido respecto a la caricatura en el ámbito colombiano. Y como lo ven, pues tienen diferentes expresiones y creo que desde la masificación a partir de la prensa, con la era digital, pues hay una mayor masificación y circulación de la información. En esa medida, pues las comunidades, la misma gente en general ha podido acceder en mayor medida a todas estas caricaturas, ya sin la necesidad de comprar un periódico, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también en la circulación de la información, que también es un elemento importante que nos podemos pensar alrededor de este elemento. Sobre cómo, digamos, circulan las ideas, cómo circulan las diferentes representaciones. En este caso, una representación que está cargada de humor, de sátira, de exageración, de ironía. Bueno, hay muchas cosas. Un problema muy grande, si me lo permite mencionar, es de que en el 2018 El Matador tuvo un problema muy grande porque, pues, aparte de ser irreverente, fue amenazado de muerte tras publicar una caricatura crítica entonces del senador de Uribe, cuando fue senador. Todavía no, ya había pasado de ser presidente. Entonces, toda esta gente que se polariza mucho más, se pone mucho más rabiosa frente a los políticos que ellos apoyan, pues no se lo ha pasado con ellos. Hay muchas caricaturas que pues realmente bajo lo irreverente han afectado realmente las circunstancias que llevan. No, por ejemplo, hace muy poco vi, o si lo retomamos, de pronto las caricaturas sobre futbolistas, muchas personas se ofenden porque pues tienden a exagerar rasgos muy evidentes. Digamos, en su tiempo podría ser Ronaldinho. Se le notaban mucho los dientes, o actualmente Messi, que es muy pequeño. Entonces, todas estas situaciones han llevado a que las personas se radicalicen mucho más y pues con El Matador que lo llevó a ser amenazado de muerte. También un poco, si nos vamos un poco más para atrás y me puedo volver, durante la dictadura de Rojas Pinilla, muchos de los medios satíricos, fueron clausurados y dentro de los 80 y los 90 Blado y Meo fueron enfrentados a presiones de políticos y grupos empresariales para pues poder hacer promociones de lo que ellos quisieran. Actualmente siento que aparte de la crítica sí está muy permeado por lo que realmente la gente quiere mostrar y no por una crítica real. Entonces creo que ahí está el problema actualmente. Aparte pues de los dilemas éticos, ¿no? Por lo de la ofensa, la crítica, hasta qué punto llega a ser humor, hasta qué punto llega para la contextualización. Entonces, como lo mencionábamos, no todo es humor y no todo humor en todo lado, sino que tiene un contexto. Sí, además que la caricatura entra a incomodar y yo creo que eso es uno de los elementos que
que permite incomodar, pero también comentar, ¿no? Bueno, y así damos paso a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Estamos de regreso en Voces Ananqué, en la que nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Y para esto, pues recuperamos los saberes populares y cotidianos de nuestra comunidad. Hoy nuestro invitado que nos acompaña en cabina, Mauricio Farfán, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales, del Departamento de Ciencias Sociales. Él adelanta su tesis sobre caricatura y enseñanza del paramilitarismo durante el periodo de seguridad democrática. Y pues nos va a contar un poco su experiencia, por qué pensarse ese tema, digamos, cuáles son los elementos que ha podido indagar alrededor de este tema. Entonces, hola Mauricio, bienvenido. Profe, buenos días para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, como tal, mi tema se llama Mi lápiz disparaba, las pistolas escribían. El análisis histórico de la caricatura política hecha por Glado durante la seguridad democrática para entender el fenómeno paramilitar. Este tema para mí tiene dos bases. La primera, histórica, porque es un tema que ha estado muy presente en la historia reciente del país y que también últimamente se ha hablado no solamente acá en la universidad, sino también se ha hablado a nivel general. Y segundo, todo viene relacionado con una historia que está en mi familia. Mi abuelo fue un militar retirado. Durante el primer gobierno de Uribe le llegó una carta diciendo de la propia mano de Uribe, diciéndole que lo apoye para que puedan recuperar el país. Entonces desde ahí surgió como este entendimiento de la seguridad democrática. Después comencé a entender lo de el fenómeno paramilitar, que viene mucho antes. Mucha gente cree que viene desde los años 90, pero no. Eso tiene un contexto histórico desde la propia época de la violencia de los años 50, que se constituyó bajo el decreto y después ley 3398, primero en 1965 se crea y en el 68 ya se avala como un decreto presidencial y constitucional. A lo largo de esta investigación yo ya me encuentro haciendo prácticas en el Colegio Marrocos y Molinos con estudiantes del grado 10-4 y estudiantes del grado 11-3. Durante mi investigación he encontrado que la caricatura de Glado es muy potente y da mensajes muy certeros, y también comienza a cuestionar ese fenómeno más allá paramilitar o ese fenómeno de la propia seguridad democrática. Lo comienza a problematizar a uno sobre ese entendimiento. Algunos autores que yo he tratado como de problematizar o de entender han sido Robert Chartier, que resalta el uso de las imágenes, la comprensión de las mentalidades sociales. En su libro El mundo como representación, estudios sobre la historia cultural. Por otro lado, Mikhail Bakhtin nos habla cómo la caricatura, desde la cultura popular y el Renacimiento, es un espacio para generar una resistencia gráfica. Bourdieu, como antes nos lo hablaba nuestro compañero Sebastián, analiza las mismas caricaturas como un campo de lucha por esa representación gráfica de un poder en un sentido práctico. Walter Benjamin también nos enfatiza que esa capacidad para construir y democratizar ese uso a través de una visión crítica política. Yo he entrado a hablar con los estudiantes, a problematizarlos primero de qué es el paramilitarismo. Ya mucha gente lo ha entendido y es un fenómeno que está muy presente en la historia del país. Otra cuestión ya en mi investigación de las fuentes, en este caso las fuentes primarias, que son las caricaturas de Glado, me he encontrado con varias cosas que no entendía yo en ese momento. Una de esas era como que al principio Uribe era el outsider en esos momentos, en el año 2002. Entonces podría decirse que Uribe era como la Vicky Dávila de ese momento. Era el outsider que no estaba aliado directamente con ningún partido político, pero después ya cuando llegó al poder se sabía que tenía ya alianzas directamente con el Partido Conservador y con la élite colombiana. Otra cuestión que me pareció interesante es que
Uribe al principio él sí planteó unos diálogos de paz con todos estos grupos armados, pero que fue la cuestión que ellos no le caminaron y ahí fue que Uribe se echó para atrás todo ese proceso de paz y comenzó a democratizar en cierta forma el país. Mauricio, y un tema que me parece interesante es ver cómo quiere reflejar también que a partir de la caricatura hubo paramilitarismo por parte de mujeres. A mí se me hace muy interesante ese tema y que yo creo que lo ha venido como abordando y trabajando y como expresión también de la caricatura, ¿no? Sí, profe. De hecho, dentro de mi investigación encontré un texto que habla sobre la figura de la mujer dentro de las filas paramilitares. Muchas veces se piensa que las mujeres en las filas paramilitares estaban relegadas simplemente a ser como que las mandaderas o en este caso esclavos sexuales, pero no es así. Hay registros de mujeres que lideraban pequeños grupos de paramilitares y coordinaban también la parte administrativa de los recursos que estaban presentes en estos pequeños grupos hectáreos en esos momentos entre el periodo del 2002 al 2006, básicamente como el primer gobierno de Uribe. Otra cuestión también es que los mismos estudiantes, cuando uno coge y los pone a analizar esas mismas caricaturas, las respuestas de ellos son muy interesantes. Por ejemplo, hay una estudiante que cogí y les mostré una caricatura de la Operación Orión y ella de una vez comenzó a identificar: profe, ¿esto es lo de la Operación Orión? Le dije, sí. Ay, este es Uribe, ¿cierto, profe? Y esta es la representación de esto, así. Es entender cómo la caricatura puede ser una herramienta didáctica y pedagógica para poder comprender la historia. Eso es lo interesante en mi investigación. ¿Por qué? Porque se han hecho muchas investigaciones a lo largo del fenómeno paramilitar, se ha problematizado desde la parte de genealogía o también se ha planteado desde otros estudios sociológicos, antropológicos, filosóficos, pero muy pocas veces se ha intentado utilizar este medio visual que es la caricatura. Vale, Mauricio, muchísimas gracias. Y ya que estamos acá de pronto dialogando un poco sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y la didáctica, ¿qué tal, Sebastián, de pronto si nos das una pequeña reflexión desde su punto de vista como estudiante, cómo percibe la caricatura en términos de un proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de las ciencias sociales? Pronto, ¿qué podría resaltar al respecto? Creo que en principio, pues aparte de la estigmatización, ¿no? De estudiantes sociales, mamerto, izquierdoso, creo que aparte de eso, creo que también está permeado de pronto la caricatura, de pronto de igual manera. Entonces creo que muchas personas no admiran simplemente el arte o de otras formas, sino que directamente se dirigen a una crítica muy superficial acerca de, pues, también de quien los hace. Entonces, no tanto llevado como a qué crítica está haciendo o qué tema está sobrellevando, sino que quién dibujó, cómo lo dibujó, qué rasgos exageró. Muchas veces simplemente ni siquiera notan quién es, sino qué mensaje lleva. Entonces siento que está muy interpelado como a realmente qué nos afecta, cómo nos afecta, tanto individualmente, no tanto social. Entonces, ese man otra vez volvió a publicar en El Espectador una caricatura sobre Uribe. Otra vez la misma vaina. Otra vez. Entonces siento que las personas, aparte de seguramente pues, si podemos decirlo como recesión o cansancio de tanta crítica, igual, tanto simplemente como para polarizar más a las personas, no tanto llevada sino que la crítica social. Entonces siento que aparte de ciertamente este estigma, podemos como directamente estudiantes y profesores de pronto utilizarlos más dentro de este mismo uso didáctico. Como Mauricio lo ha llevado a las aulas de clase ha sido muy interesante. Entonces creo que aparte de esto, el uso que le podemos dar, porque no simplemente representa una sátira ahí pequeña, sino que realmente representa un momento, en contexto social, el momento de las personas, quién lo hace, desde dónde lo hace, para qué periódico, o sea, todas estas importancias la podemos llevar directamente. Vale, Sebastián, muchas gracias. Los invitamos a seguir con Ananke en las redes. Ananke en las redes. Nos pueden encontrar como Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica en Facebook. También pueden seguirnos a través de Instagram como Cultura Ananke.
Además, encontrarán cada uno de nuestros episodios y programas en iVoox y YouTube Podcast en formato podcast. Recuerden que también pueden seguirnos a través de Facebook en el Germinario de la Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan nuestro próximo programa de Ananqué, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.